Buenas tardes, chicos. Vamos a seguir nosotros con el avance de la programación de la materia de higiene y bromatologías. Un tema importante igual cuando iniciemos un trabajo de manipulación de alimentos es conocer cuáles serían los riesgos a los que estamos expuestos cuando entramos a el área gastronómica o cuando entramos también a la industria alimentaria, ¿no? A ser manipuladores de alimentos. O cuando estamos también como consumidores de alimentos, porque estamos rodeados de cualquiera de estos riesgos. ¿Bien? Algo que es importante destacar dentro de todo esto, esta pregunta. ¿Las cocinas son seguras? En el área de cocina, un área equipada con cocina, con licuadoras, con batidoras, con accesorios, con utensilios, ¿será segura? Vamos a ir respondiendo a esta pregunta cuando vamos conociendo algunos de los riesgos, ¿no? O, en todo caso, muchos de los riesgos a los que estamos expuestos los que trabajamos en áreas de cocina o como manipuladores de alimentos. Vamos a mencionar las quemaduras, las caídas y resbalones, los golpes por algún objeto o contra algo, las atrapaduras por o contra algo también, los resbalones sobre un mismo nivel o distintos niveles como escaleras, el sobreesfuerzo, que habla también de levantamientos de objetos en cocinas, exposición a temperaturas extremas, que puede ser muy común en algunas áreas, contacto con corriente eléctrica, las cortaduras y algún riesgo de incendio por el fuego que se trabaja en cocina, ¿no? Vamos a ir comenzando y vamos a ir hablando de algunos puntos importantes de ellas. ¿Cómo suceden o cómo evitar también algunas situaciones de quemadura, ¿no? Es importante mencionar que para bajar el riesgo, porque cuando hablamos de seguridad en la cocina, se tiene que hablar de bajar el riesgo de estos accidentes en cocina. Hay algunos pasos importantes que se pueden seguir para disminuir el riesgo de sufrir quemaduras, de sufrir cortaduras, ¿no? Las quemaduras, ¿cómo pudiesen suceder? Si nosotros estamos desconcentrados, por ejemplo, si no tenemos el uniforme adecuado, pudiese suceder. Cuando hablamos del uniforme, cada accesorio del uniforme cumple una función importante y dentro de esas funciones está la protección. La chaqueta cubre una función protectora también, evita que el calor de algunas áreas de cocina vaya de forma directa a nuestra piel y así se nos sobrecaliente o nos queme ya sea los vellos o la piel de forma directa. Entonces, cuando usamos una chaqueta adecuada, un tamaño adecuado, guantes adecuados, pues disminuimos el riesgo de quemaduras. Las caídas y resbalones pues se pueden disminuir cuando nosotros tenemos pisos limpios, cuando tenemos pasillos limpios y cuando usamos zapatos a nuestras medidas y estos zapatos pues tienen la goma de seguridad que es una goma antideslizante. Entonces, como ven, ahí vamos bajando el riesgo ya de dos accidentes muy frecuentes en cocina. Y vamos rellenando así, como dice aquí, las reglas básicas de seguridad en una cocina. Los golpes por o contra algo. ¿A qué se refiere eso? Puede pasar que cuando saquemos material para trabajar, dejemos apiladas las cajas de insumos como tomate, como pimentón, como cebolla o bolsas y así dejemos expuesta el riesgo para nosotros mismos, para nuestros compañeros, pudiesen ellos ahí golpearse, chocarse, caerse. O también cuando dejamos abierto y dejamos mal cerrados algunos cajones
sin avisar a los demás compañeros y ellos, en el apuro de caminar en cocina, pudiesen de la misma forma golpearse contra algo o por algo. Recuerden, cajones a nivel del cuerpo, la cintura, a nivel de la cabeza, pudiesen pasar si es que no cerramos bien los cajones o si es que obstruimos los pasillos de circulación en las cocinas. Atrapamiento por o contra algo. Esto puede suceder en áreas como panadería, por ejemplo, o pastelería, donde se trabaja con maquinarias un poco más grandes, un poco más pesadas, por ejemplo, las mezcladoras o las batidoras, que se pudiesen parar por algunos instantes, ya sea por corte eléctrico o por falla mecánica del equipo, falta de mantenimiento, y el manipulador quisiese así meter la mano para ver cómo pudiese ayudar al funcionamiento. Ahí pudiese haber atrapamiento de las manos. Ya se ha visto en algunas áreas, la industria alimentaria lamentablemente ha sufrido de algunas pérdidas de personal por este tipo de situación. Los hornos en cocina pudiesen también hacer parte del atrapamiento, o las cámaras de refrigeración pudiesen hacer como ejemplo de atrapamiento del personal de manipulación. Siguiendo con la descripción de algunos puntos de riesgo en cocina, podemos mencionar el sobreesfuerzo en cocina, que habla de no tener un peso excesivo ni exagerado para nuestro cuerpo. Se recomienda que las mujeres tengan un peso máximo de levantamiento de 18 kilogramos y el hombre tenga un levantamiento seguro hasta de 25 kilogramos. Superando este peso, pues se debe de tener una ayuda extra o se debe tener más bien un accesorio que nos ayude a levantar algún equipo o algún otro accesorio mucho más pesado. Llámese carritos que nos ayuden a transportar ollas pesadas, cajas de verduras, cajas de sodas, si estamos hablando del área de almacén, para así evitar el sobreesfuerzo en las personas y que puedan así trabajar con algún malestar o algún dolor de espalda, de brazos, de pierna. Para evitar también el sobreesfuerzo en áreas de cocina, donde el periodo de trabajo puede ser un poco amplio o largo, se debe de tomar en cuenta usar el zapato adecuado, ¿no? Que lo mencionábamos en higiene como parte del uniforme completo. Las gomas deben de ser livianas, los zapatos, si se habla de botas, deben de ser livianos, deben de ser cómodos, se debe usar media para otra vez evitar un sobreesfuerzo y cansancio de los pies en este trabajo de manipulador. La exposición a temperaturas extremas y prolongadas habla de las áreas calientes, donde el manipulador está expuesto a temperatura constante mayor o igual a 70 grados centígrados, que son áreas de hornos, por ejemplo, de panadería, de pastelería, donde el manipulador debe contar con el uniforme adecuado. Si bien tiene un uniforme protector, debe tener extra guantes largos para sacar las latas de los hornos, debe tener algún tipo de mandil de seguridad, también es importante. Y también estas temperaturas extremas no solamente habla de las temperaturas altas, habla de las temperaturas muy bajas que pueden tener las cámaras de refrigeración o de congelación en algún catering, en algún hotel, y a la cual el manipulador está expuesto. Para ello debe de dárseles unas chaquetas para que ellos puedan entrar y sacar todo lo necesario de estas áreas y otra vez disminuir el riesgo de la exposición a temperaturas extremas. El contacto con corriente eléctrica habla de todos los equipos que necesitan electricidad para ser usados en cocina. ¿Qué es importante para evitar y disminuir el riesgo? Trabajar con equipos con buen mantenimiento, trabajar con equipos que tengan cables y enchufes con buen mantenimiento y en buen estado, y principalmente en la hora de limpieza,
asegurarse que todos los equipos estén desenchufados, estén fríos, si hablamos de freidoras, para recién iniciar con el proceso de limpieza en dichas áreas que contengan estos equipos. Las cortaduras, que pudiese ser demasiado frecuente a diferencia de las de arriba, es importante y se pueden evitar, disminuir el riesgo como estamos hablando. ¿Cuáles son esas medidas básicas para disminuir el riesgo de cortadura? Usar un cuchillo en buen estado, usar el cuchillo adecuado, cortar de la forma adecuada, habla de tener una técnica y seguir la técnica adecuada, tener una tabla específica para cada alimento y fijarla a la superficie, ya sea con un paño húmedo o una toalla de papel húmeda, para que así no haya una movilidad distinta al movimiento que yo necesito hacer en mi alimento. Todas estas medidas serán importantes para disminuir las cortaduras en cocina. Los incendios a los cuales estamos expuestos igual por algunos tipos de materiales que pudiesen haber en cocina y el uso de fuego excesivo, es importante disminuirlo. Si bien el incendio es lo extremo luego del conato, es importante mencionar que lo que en cocina se debe hacer para evitar un incendio es primero apagar los pequeños conatos que pudiesen haber con el manejo adecuado de un extintor. Deben asegurarse los manipuladores de trabajar en cocinas que contengan extintores con la clase adecuada para la situación en la que se encuentra. Dentro de la clasificación de los extintores hay una clasificación exclusiva para el área alimenticia, que es la clasificación K. Puede ser que el botellón esté clasificado y esté caracterizado por un color plateado. Algunos la clasificación K solamente la mantienen en el botellón rojo, que es característico de los extintores. Se debe de tomar en cuenta tener una capacitación adecuada en el uso del extintor para saber las partes básicas y así poder actuar ante un conato y evitar incendios en cocina. Entonces, como se fue mencionando, pues hay medidas y reglas básicas de seguridad para disminuir el riesgo de los posibles accidentes a los cuales estamos expuestos los manipuladores. Aparte de estas medidas, es importante decir que debe haber comunicación, una comunicación segura, una comunicación fluida con el equipo, porque dentro de cocina recuerden que se trabaja con distintas responsabilidades en las áreas, pero se debe de entregar un plato completo al comenzar. Entonces, manejémonos con la seguridad que nos corresponda para cuidarnos y cuidar al equipo y a nuestros comensales. Muchísimas gracias.